Son ustedes muy amables de continuar con nosotros en Nativa. Está con nosotros Joseph Dager, historiador, expresidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, pero además director del Archivo General de la Nación. Razón para hablar con él de muchos temas entonces esta mañana aquí en Nativa. ¿Cómo te va, Joseph? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar aquí como siempre. Vi tu firma junto a un conjunto de exdirectores del Archivo General de la Nación, una carta donde plantean ciertas objeciones al traslado del archivo. Cuéntame por qué, Joseph, si está el archivo en una situación de enorme precariedad. Sin duda, pero habría que preguntarse si la solución disminuye los riesgos o más bien los aumenta. Nosotros creemos que los aumenta. En primer lugar, porque toda mudanza supone un riesgo para el papel. Cualquier cambio brusco de temperatura supone que el papel pueda afectarse. Sobre todo en los documentos más antiguos, ¿no? Efectivamente, sobre todo los documentos más antiguos. En segundo lugar, porque no es precisamente un edificio o una sede donde se van a trasladar los documentos, es un almacén. Es un almacén al que además hay que invertirle dinero para terminar de hacer oficinas y para terminar de adecuarlo. Es un almacén que está en una zona industrial, que está contiguo a fábricas de insumos químicos y que uno no sabe qué pueda pasar. El Callao es una zona más húmeda aún que Lima, y entonces es someter a esos corpus documentales a una humedad mayor y para que todos lo puedan graficar en su propia experiencia personal. Toda mudanza siempre implica alguna pérdida, ¿no? Es verdad. Yo me he mudado hace un año y hasta ahora hay un par de camisas que no aparecen, ¿no? Entonces, claro. Más aún cuando no está todo catalogado, dicho sea de paso. Así es, cuando no está todo. Está más o menos inventariado, que no es lo mismo que catalogar, porque catalogar significa saber qué es lo que hay dentro de cada catálogo, protocolo, y se puede perder. Ahora, tanto el Ministerio de Cultura como el Archivo General de la Nación han dicho que el nuevo local ya prácticamente se ha empezado a construir, que esa construcción durará más o menos unos 3 años, que es precisamente el tiempo en el que han alquilado local en el Callao. En el Callao, perdón. Y entonces, claro, lo que extraña es por qué dos instituciones del Estado, frente a esta situación, no pueden ponerse de acuerdo en soluciones más razonables. Es decir, por ejemplo, lo que nosotros planteamos en ese pronunciamiento es que el archivo permanezca los 3 años para que haya solo una mudanza, pero que esos 12 millones de soles que les van a pagar a privados se inviertan en mejorar las condiciones de actual conservación. Y por supuesto, cuando se vaya el archivo, esas mejoras le van a quedar a favor del Poder Judicial, claro, ¿no? Entonces, lo que extraña es por qué no podemos llegar a estos acuerdos entre dos instituciones del Estado que obviamente lo que pretenden es el mejor uso de los recursos. Por eso llamamos también a la Contraloría para que, digamos, comience a ver qué es lo que está pasando en esta situación. Interesante. Ahora, y ya para cerrar ese tema, el local final, ¿desde cuándo está pensado? El local al que debería llegar el archivo finalmente. Está pensado desde hace muchos años. Muchos años. Muchos años. ¿Por qué se demoró? Cuando yo dirigí el Archivo General de la Nación, tuvimos incluso un proyecto muy inicial que ya tenía SNIP, se llamaba en esa época, pero claro, faltaba el financiamiento, etcétera, pero era un proyecto muy inicial. Luego ese proyecto se fue mejorando, llegó a una cantidad que uno podría decir que es exorbitante. Aparentemente serían 192 millones de soles lo que se necesita para construir un local ad hoc. Pero un local, digamos, como requiere nuestro patrimonio documental. Uno dice 192 millones puede ser mucho, pero lo que no se gasta en el Estado año a año es 10 veces eso, ¿no? Entonces bastaría que el MEF haga algunos ajustes a lo que no se ha gastado para que pueda tener esos recursos. Si eso va a demorar 3 años y si tenemos 12 millones de soles para poder mejorar las condiciones precarias en las que ahora está ese patrimonio, ¿por qué no vamos por ahí? ¿Por qué es necesario el traslado? ¿Crees que en el fondo el sustrato de todo esto es que un archivo deja de ser interesante para muchísimas personas?
Yo creo que en líneas generales, y lamentablemente, el Archivo General de la Nación no ha sido muy importante en nuestro Estado y en nuestra historia. Se creó primero la Biblioteca Nacional. La biblioteca tiene otro, claro. Tiene otro prestigio. Otro prestigio. Tuvieron que pasar 40 años para que se creara el Archivo General de la Nación y se creó y existió como local dentro de la Biblioteca Nacional. Y es curioso, Carlos, porque lo que principalmente conserva el Archivo General de la Nación es la documentación histórica que producen las instituciones estatales, ¿no? Yo recuerdo que cuando dirigía el archivo, yo les decía a los ministros de Justicia, porque en primer lugar estuvo adscrito a Justicia, luego a Cultura, a los ministros, especialmente al ministro de Economía, le decía, si usted quiere que su gestión pase a la historia, tenemos que tener Archivo General de la Nación para que los historiadores vengan a averiguar sobre su gestión, ¿no? Pero es algo que curiosamente nunca ha sido tan importante para nosotros. Los 200 años que estamos celebrando, supuestamente según este gobierno, este es el año de la consolidación de la independencia, son los 200 años del Estado peruano. Sí, pues. Y quien conserva la memoria del Estado peruano es el Archivo General de la Nación. Y esto creo que es un ejemplo más de lo que decía el ministro de Economía, José Arista, que este gobierno es débil. Porque este gobierno es incapaz... Hasta parece un archivo, claro. Es incapaz de sentarse a negociar con el Poder Judicial y decirle, señores, esto está muy mal. O sea, colaboremos todos para una política pública que tendría que ser una política país. De acuerdo, de acuerdo. Además, perdón, un Poder Judicial que litiga contra sí mismo, en el caso del archivo, unos absurdos. Absurdo, o sea, nunca mejor dicho, juez y parte. Juez y parte, juez y parte. Bueno, en fin, te saco de estos temas, Joseph, para llevarte a temas de coyuntura política. Presidencia de la República, a través de este vocero hierático, señor Hinojosa, ha afirmado que no hay la mínima preocupación por lo que ocurra con el abogado de Dina Boluarte. Primero con un audio y luego con lo que hemos visto anoche, pistolas, dinero, documentos de la parte contraria en el caso judicial. Yo creo que están muy preocupados, Joseph. Yo pienso que deberían estarlo. Ahora, es probable que no les preocupe, no me extrañaría que no les preocupe, en el sentido de que uno tendría que preguntarse a este gobierno qué le preocupa, ¿no? Yo creo que le preocupa durar. Eso sin duda. Y permanecer. Y más allá de eso, nada. No hay más. ¿No? Entonces, obviamente es un dicho a la platea, es un dicho para supuestamente tratar de calmar las aguas, pero evidentemente lo que se debe estar viviendo dentro del Palacio de Gobierno es de una pues, gran preocupación, ¿no? Porque cada día sale una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, y eso que todavía no estamos, digamos, con algo mediático unánime en contra del gobierno, sino que hay cosas pues, que van saliendo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, vamos a ver que salga el audio o los audios, o los audios. Y veremos qué otra cosa tienen que decir. Ahora, curioso que hayan optado por la figura de vocero, ¿no? Curioso, que es un vocero blindador, ¿no? Es un vocero blindador, ha recibido muchas críticas en las redes, algunas de las críticas yo las comparto, pero sin duda lo hace mejor que el Premier y lo hace mejor que la de Presidenta, ¿no? De acuerdo. Respecto a las solicitudes de vacancia contra Dina Boluarte, ella ha calificado de un grupo minoritario de bancadas las que han presentado las mociones de vacancia presidencial. Claro, es posible que sea minoritario en el Congreso, pero no es minoritario en la calle. En lo absoluto. Hay una desconexión con la calle. Y eso es lo que más preocupa de la presidenta y de su equipo más cercano. No lee la calle. No la lee, no puede leerla, no quiere leerla. O sea, estamos hablando de una presidenta que tiene una aprobación entre el 6 y el 8%. Así es. ¿No? Y un Congreso que está por ahí. Pero no les importa, ¿no? No les importa porque sienten que no hay, que si bien es cierto, digamos, las encuestas indican esta
pequeñísima aprobación, no hay, digamos, muchas marchas o protestas o etcétera. Pero habría que preguntarse si el que no haya en Lima quiere decir que no hay. Así es, ¿no? de acuerdo. En el 2023, la cantidad de protestas sociales que han habido referidas por la Defensoría del Pueblo superan en mucho a todos los años anteriores. Creo que estamos a nivel del 2008 en el 2023. Bueno, acaban de estar en Lima los familiares de las víctimas de los asesinatos del 22 y 23, que han formado además una asociación de víctimas, ¿no? Correcto, correcto. O sea que no es tan cierto que la gente no protesta. Okay, Parece que en Lima no está protestando. Y en todo caso, lo que yo sí creo que tenemos que hacer es un permanente llamado a la ciudadanía para decirle, creo que fue Rosa María Palacios la que dijo, por estos no, ¿no? Es decir, en las elecciones manifestémonos. Por ninguno de los que están en el Congreso volvemos a votar, porque están demostrando efectivamente absoluta desconexión. La presidenta, lo recordabas tú hace un momento, ha llamado a un pacto. ¿Un pacto? ¿Qué entiendes, Joseph? Bueno, yo creo que ella tendría que dar una señal primero. Ella no puede conformarse con llamar a un pacto con palabras. Así es, ¿no? Ella tendría que dar una señal. Convoco elecciones, adelanto elecciones, me voy en 3 meses. Entonces hagamos un pacto. Claro. Pero si no hay una señal fuerte de ella y sigue echándole la culpa a los otros, entonces, ¿de qué pacto estamos hablando? Estamos hablando más que de un pacto, de un apoyo hacia ella permanente. Y eso ya no está ocurriendo. Y no está ocurriendo porque ella misma y su gobierno ha conducido las acciones para que sí, así suceda, ¿no? De acuerdo. Ahora, el Poder Judicial ha confirmado 18 meses de prisión preventiva contra la exministra Betsy Chávez. Se le acusa de estar vinculada al intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. La sala que preside César San Martín declaró infundado el pedido para el cese de su encarcelamiento. Pero, ¿cuál es la congruencia con la decisión de dejar fuera a Nicanor Boluarte y a su abogado y dejar a Betsy adentro? Ninguna. La congruencia es ninguna. Es verdad que las salas son diferentes, es verdad que el criterio jurisdiccional es distinto, pero sí preocupa la falta de congruencia. Eso. Preocupa, por ejemplo, en las mociones de vacancia, preocupa que haya determinados hechos que para Castillo sí eran motivo de vacancia y no para Boluarte. Que no es defender a Castillo, sino es buscar congruencia. Pongámonos de acuerdo. De repente, un plagio sí es un motivo de vacancia, pero si lo es para Castillo, lo es también para Boluarte. ¿No es cierto? Hemos visto a familiares de Castillo supuestamente metidos en temas de corrupción, y eso en su momento sí fue un motivo de vacancia. Ahora, que es mucho más evidente el caso del hermano, no es motivo de vacancia. Pero igualmente creo que en el caso de las prisiones preventivas o no, deberíamos como Estado dar un mensaje de que tenemos un mínimo de congruencia, un mínimo de coherencia, porque si no lo hacemos, independientemente de a quién defendamos, vamos a tener serios problemas de credibilidad y de institucionalidad para la ciudadanía. Yo no tengo ningún interés en defender a Betsy Chávez. Es más, cuando tuve que trabajar con ella, tuvimos varios desencuentros, pero indudablemente tampoco puedo defender esta incongruencia que se decide en un caso sí y en otro caso exactamente al contrario. Que además es una vieja discusión sobre si el Poder Judicial comete excesos con las prisiones preventivas. Sí, es una discusión que tenemos desde hace muchos años. No terminamos. Y que yo creo que en líneas generales todos, salvo el Poder Judicial, estamos de acuerdo que sí se están cometiendo excesos. La prisión preventiva debería ser una solución de última ratio, efectivamente. Así es, de acuerdo. Ahora, hablemos del aumento de la pobreza, que aquí nos ha preocupado mucho, porque además, claro, la pobreza monetaria, dice, es a partir de 460 soles. O sea, por debajo de eso eres un pobre monetario, pero con 480 soles lo sigues siendo. Tu arco hacia la dignidad salarial es enorme. Así es. En ese sentido, Federico Arnillas, que además está al frente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, ha dicho que cree que el porcentaje todavía va a aumentar.
¿Esta miopía gubernamental puede sostener esto hasta el 2026? Yo creo que es prácticamente insostenible y el problema nuevamente tiene que ver con la miopía o la ceguera, ¿no? Es decir, no ver que los propios actos de ellos y no de los otros los que están generando esto, ¿no? Por ejemplo, el argumento de la presidenta y de los ministros, este aumento de la pobreza es producto de las marchas. Bueno, ¿y las marchas fueron producto de qué? No, eso es lo primero que había que preguntarse, no es que 2 o 3 locos se levantaron a marchar. Claro. Porque si el aumento de la pobreza es producto de las marchas, eso significa que tanto en diciembre como en enero hemos tenido una movilización social enorme, probablemente la más grande que hemos tenido en el siglo XXI, más en enero que en diciembre. ¿Y eso responde a qué? ¿Solamente a la libertad de Pedro Castillo? No, no lo creo. No, ni hablar. Responde a una población que en primer lugar se sintió traicionada por Dina Boluarte, Sin porque duda. Dina Boluarte desde que juró dijo me quedo hasta el 26, y en segundo lugar por un manejo absolutamente equivocado de justamente las protestas sociales y de la enorme represión que hubo. Entonces, si estos movimientos sociales han tenido alguna influencia en el subir la pobreza porque ha disminuido la inversión y todo lo demás, cosa que no dudo, eso tiene un origen. Y el origen es el propio gobierno. Y por supuesto también la falta de institucionalidad, el autoritarismo creciente, esta especie de dictadura congresal a la que el Ejecutivo sigue. Exactamente. Es incapaz de enfrentarse. En condiciones normales el Ejecutivo contiene al Congreso, ¿no es cierto? Correcto. Correcto. En este caso no, son incapaces de observar alguna ley que venga del Ejecutivo, pese incluso a que algún ministro en algún momento se haya mostrado en contra, luego tiene que retrotraerse, ¿no? Claro. Lo comentaba con Alejandro Salas, lo pongo también a tu consideración. Este Poder Judicial del que somos tan críticos respecto al tema de la detención preliminar, también se convierte en la única institución que puede servir de freno al Congreso de la República, Joseph. Y es fundamental. Y en ese sentido, el papel que ha jugado y que esperamos siga jugando es fundamental. Porque lamentablemente el Congreso quiere imponer la narrativa de ser el primer poder del Estado. Así es. Y en una democracia como la nuestra, presidencial, no hay primeros poderes, ni el judicial, ni el ejecutivo, ni el legislativo. Lo que existe es equilibrio de poderes. Así es. Y por supuesto, chequeo constante entre esos poderes. Y el Poder Judicial está ahí para decirle al Congreso, te estás extralimitando, hasta ahí nomás. Y esperemos que lo haga también, por ejemplo, con esta inhabilitación que hizo el legislativo de los miembros de la Junta Nacional de Justicia sin ningún fundamento. Sí, sí. Última pregunta, Joseph, que me gana el tiempo. Jorge Salas Arenas parece ser ahora el punto de mira del fujimorismo. Ya se encargaron de poner a Falconi en la Junta de eliminar a Corbeto, uno fuera. Ahora van por Salas Arenas. ¿Te parece que lo que hace Keiko es comenzar ese proceso? Sin lugar a dudas. Yo creo que la narrativa, mejor dicho, retomar la narrativa del fraude es abonar en ese sentido. Abonar en ese sentido, responde a un plan, responde a volver a intentar crear dudas sobre el sistema electoral y a no querer participar en unas elecciones hasta que ellos puedan controlar los poderes electorales, que es lo que creen les va a garantizar el triunfo que no han podido tener en las últimas 3 o 4 elecciones. Es una enorme torpeza, hay una enorme... pone al país en una encrucijada peligrosísima. Pero absolutamente, absolutamente. Y bueno, Keiko ha dado señaladas muestras de que vive en función de sus propios intereses, ¿no? En algún momento incluso se opuso hasta al indulto del padre, en otro momento dijo, no, eso podrá beneficiar a miles de personas, pero no lo vamos a permitir que lo haga este gobierno, lo vamos a hacer en nuestro gobierno, no ha llegado el gobierno de ella. Es decir, es una persona que no tiene miras país. Gracias, Joseph Dager, por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos.